Imaginemos por un momento que vamos manejando por una de esas autopistas inmensas. Uf, sí. De esas que tienen como, no sé, 5 carriles en medio de una ciudad totalmente desconocida. Ya me estoy estresando de solo pensarlo, la verdad. Totalmente. Y de repente, justo al llegar a una intersección súper compleja donde se cruzan 3 caminos diferentes, el sistema de navegación del auto pierde la señal. El clásico momento de pánico. Exacto. Y en ese instante de pánico absoluto, resulta que hay 2 copilotos en el asiento de al lado dando instrucciones al mismo tiempo. O sea, una auténtica pesadilla logística y emocional. Un caos. Un caos total. Un copiloto está gritando, casi hiperventilando, diciendo algo así como: «Hay que tomar la salida a la derecha, ya mismo. Si no salimos nos vamos a perder para siempre. Todo es un desastre, vamos a chocar». Claro, es la encarnación pura del estrés. Es el pánico en su máxima expresión. Y el otro copiloto, asumo que maneja la situación desde el extremo opuesto del espectro, ¿no? Exactamente. El otro copiloto simplemente mira el mapa, no altera el tono de voz en lo más mínimo y con una calma absoluta dice: «Tranquilidad, solo hay que mantener el volante derecho, la ruta se va a recalcular más adelante, todo está bien». ¡Wow! ¡Qué contraste! Sí, y el dilema aquí no es quién grita más fuerte. El dilema es a cuál de los 2 copilotos se le presta atención. Y esa imagen, ilustra a la perfección el nivel de disonancia cognitiva que opera dentro de la mente humana todos los días. Ajá. Es un conflicto constante sobre qué sistema de navegación utilizar para procesar la realidad. Y precisamente de eso se trata nuestra inmersión de hoy. Así que les damos la bienvenida a The Deep Dive. Hoy tenemos una misión analítica fascinante. Muy fascinante, diría yo. De milagros. Específicamente una sección que se titula La voz que habla por Dios. Y, creo que conviene establecer un marco claro desde el principio para quienes nos escuchan. Claro, me parece vital. Porque, aunque el título del libro y su terminología, suenan netamente teológicos o religiosos, Sí, totalmente. la estructura que propone funciona más bien como un bisturí analítico. O sea, para quienes abordan esta información, desde la psicología, la neurociencia o el pragmatismo puro, el texto ofrece un mapa conceptual brillante. Sí. Un mapa sobre la fragmentación de la mente, el agotamiento crónico y sobre todo la gestión de la atención. Bueno, vamos a desempacar esto. El texto no pierde el tiempo y arranca desafiando frontalmente lo que la cultura moderna entiende por sanar. Lanza una afirmación bastante audaz desde el inicio. Sí, la fuente declara literalmente: curar no es crear, es reparar. ¡Wow! Y añade que el objetivo de esta voz interna pacificadora, a la que el texto llama el Espíritu Santo, es fomentar la curación mirando más allá de ella. ¿Cómo es eso? O sea, mirando hacia lo que la mente era antes de necesitar sanar y lo que será después. Esa distinción, si uno la analiza, altera por completo el paradigma del desarrollo personal contemporáneo. Totalmente. Pensemos en la presión actual por reinventarse. Cuando alguien sufre una crisis emocional, la narrativa común dicta que se debe construir una versión mejorada y blindada de uno mismo desde cero. Claro, como si lo anterior ya no sirviera. Exacto. Se asume que la personalidad actual está rota y hay que fabricar una identidad completamente nueva, lo cual requiere un esfuerzo y una energía monumental. Es agotador. Es como tratar de programar un sistema operativo de computadora completamente nuevo solo porque el actual empezó a fallar un poco. Tal cual. Al leer esta sección, la analogía inevitable para mí es la función de restaurar sistema que traen las computadoras. Ah, me encanta esa analogía. Sí, porque cuando el equipo se llena de malware, los archivos se corrompen y las aplicaciones colapsan, el técnico en sistemas no borra el disco duro para reescribir millones de líneas de código desde cero. Sería una locura. Exacto, eso sería crear. Lo que hace el técnico es ejecutar una herramienta de diagnóstico, que ya viene integrada, para regresar la máquina a un punto de restauración previo. Ajá. Un momento en el tiempo donde, no había virus y el sistema operaba con fluidez. Y eso es reparar. Y la presión psicológica disminuye drásticamente con este enfoque, porque el código original sigue ahí, intacto. Claro. Solo está tapado por los virus o temporalmente inactivo. De hecho, el texto menciona que la voluntad humana no puede destruirse porque fue ubicada en la mente desde su origen. Solo puede mantenerse dormida. Y al estar intacto ese código original, o sea, la figura del Espíritu Santo en este marco,
No actúa como un creador externo que inyecta virtudes nuevas. Sí, sí. Funciona más bien como el catalizador, la motivación para alcanzar lo que el autor denomina la mentalidad milagrosa. Ok. El milagro, bajo esta óptica, no es un fenómeno mágico que rompe las leyes de la física para nada. No es sacar un conejo de un sombrero. Exacto. Es la decisión consciente de subsanar la separación mental renunciando a ella. Es, literalmente, el clic que activa el punto de restauración. Ahora, si nuestra mente es este sistema operativo que solo necesita ser restaurado, la pregunta lógica es obligada. A ver, ¿Qué provocó la falla inicial? O sea, ¿qué fue lo que corrompió los archivos o causó esta separación original? Y más importante, ¿cuál es el mecanismo para desandar ese camino? bueno, el texto aborda esa falla del sistema revelando algo súper interesante. Dice que la separación y su cura comenzaron de manera simultánea. Ok. En el mismo microsegundo, digamos, en que la mente se dividió y engendró el ego, se instaló también la solución. Ajá. A esta solución, el texto la llama el principio de la expiación. Me detengo un momento en esa palabra, expiación, porque en el lenguaje tradicional, esa palabra viene muy cargada. Muchísimo. Viene con siglos de culpa, de castigo y sacrificio. Sueña a tener que pagar un precio altísimo por haber cometido un error garrafal. Sí, es una palabra pesada, pero el autor redefine la expiación despojándole de cualquier connotación de castigo. Ah, eso es clave. En este marco puramente psicológico, la expiación es un mecanismo de corrección, nada más. Es deshacer el error. O sea, no hay un juez ahí arriba. Para nada. No hay un juez exigiendo sufrimiento como pago. Hay un principio de equilibrio que se activa automáticamente para subsanar la fragmentación de la mente. O sea, la cura nació junto con la enfermedad. Pero, y aquí viene algo fuerte. Al leer cómo opera esta cura, me topé con una afirmación que, la verdad, parece romper con toda la lógica espiritual convencional. Sí, ya sé a cuál te refieres. El texto dice, sin rodeos, que Dios no guía. Así de directo. Un momento. El texto dice literalmente que Dios no guía. Para un texto espiritual, eso suena totalmente contradictorio. ¿Por qué una entidad suprema o el creador del sistema se negaría a guiarnos? Lo fascinante aquí es que la incomodidad con esa afirmación proviene de nuestra adicción humana a las jerarquías y a la dualidad. Ok, explícame eso. Analicemos lo que implica el acto de guiar. La guía requiere evaluación. Presupone que existe un mapa con rutas correctas y rutas equivocadas. Claro. Requiere analizar múltiples opciones y elegir, pues, la menos dañina. Claro, es como el GPS del auto de nuestro ejemplo. Solo tiene sentido que nos guíe porque existen 100 calles por las que el auto se podría perder. Exactamente. Y el texto postula que Dios representa un estado de conocimiento perfecto, absoluto y unificado. Ajá. En el conocimiento absoluto no hay dualidad, no hay opciones, no existe lo correcto versus lo incorrecto, porque, digamos, no hay ilusiones que evaluar, simplemente es. Wow. Una fuente de conocimiento absoluto no puede evaluar rutas de pérdida, porque desde su perspectiva, la pérdida es inexistente, solo comparte su perfección. O sea, la necesidad misma de pedir guía es el síntoma principal de que la mente está operando desde la fragmentación. Completamente. La comunicación directa se interrumpió cuando la mente fabricó el ego y entró en el terreno de la percepción. Donde todo es relativo. Exacto, donde los opuestos son posibles y hay que tomar decisiones constantemente. Y al vivir en este estado dual, la mente necesita un puente, un traductor. Y ahí entra la otra voz. Esa es la función estructural que se le asigna a la voz del Espíritu Santo. Es la respuesta intermedia de Dios a la separación. Ajá. Un guía dado para operar dentro del laberinto de opciones, pero cuyo único propósito es dirigir la mente hacia la salida de ese laberinto. Ya establecimos que la mente opera en este laberinto fragmentado y requiere un traductor. Pero bajando esto a la realidad cotidiana, ¿no? Sí, a lo práctico. Al ruido incesante de las responsabilidades, los correos, las presiones financieras. ¿Cómo se distingue a nivel práctico qué voz está escuchando en un momento de crisis? Bueno, el autor proporciona una anatomía conductual muy precisa de ambas voces. Comienza describiendo la voz del Espíritu Santo y destaca que esta voz nunca da órdenes. Nunca da órdenes. Nunca. No exige, no coacciona y no intenta vencer porque su naturaleza excluye el ataque. Opera puramente como un recordatorio sereno de la realidad original. Y aquí es donde se pone realmente interesante,
porque el contraste con la otra voz, la del ego, es brutal. Es abismal. El texto asocia al ego directamente con la idea de la guerra y define esta guerra como un estado de división perpetua que bloquea cualquier tipo de expansión real. De hecho, hay una frase lapidaria en ese segmento. Dice, nadie gana en la batalla. Totalmente. El conflicto, por su propia naturaleza, asegura que todas las partes pierdan energía. Y si llevamos esto, digamos, a un entorno organizacional o corporativo, las dinámicas de estas voces se vuelven súper evidentes. ¿O sí? Pensemos en la voz del ego como un jefe tóxico, el clásico microgestor. El terror de cualquier oficina. Sí, es estridente, demandante, opera desde la amenaza, inyecta una sensación de urgencia artificial donde cada pequeño error parece el fin del mundo. Claro. Esa dinámica genera un pico constante de cortisol, ansiedad y una cultura de pura supervivencia. Esa es la guerra. Y ese jefe tóxico consume toda la capacidad de procesamiento del equipo. O sea, bajo ese régimen nadie está innovando o creando. Todos están atrincherados intentando no cometer errores. Exactamente. Por el otro lado, la voz que describe el texto opera como un mentor con una profunda seguridad en sí mismo. Ajá. Un líder que jamás necesita alzar la voz ni emitir ultimátums agresivos. Su autoridad no emana del miedo, sino de una calma inquebrantable. Que es mucho más potente. Muchísimo. El texto plantea que esta quietud es inherentemente más poderosa porque es la única condición bajo la cual un sistema puede sanar y, volviendo a la analogía, volver a su punto de restauración. Y el impacto cognitivo de elegir a qué líder interno escuchar determina por completo la experiencia de la realidad. Sí. El texto lanza una advertencia sobre el peligro de prestar atención a la voz del conflicto. Afirma que si se escucha a la guerra, la mente, cito, pierde de vista su alma. Esa advertencia suena casi fatalista en una primera lectura, como si pudieras perderla para siempre. Parece fatalista, sí, hasta que se analiza el matiz epistemológico que introduce el autor inmediatamente después. A ver. Aclara que, desde un punto de vista ontológico, la esencia original de la mente jamás puede perderse ni destruirse. Ah, ok. Menos mal. Sin embargo, a efectos prácticos de nuestra experiencia humana, parecerá estar perdida porque la atención está tan secuestrada por el ruido y el conflicto que se deja de tener conocimiento de ella. Claro. El ruido la tapa. Exacto, pero la voz del mentor sereno ofrece siempre el otro camino, manteniéndose inalterable sin importar cuánta neblina mental hayamos fabricado. Toda esta deconstrucción teórica sobre cómo operan las voces aporta muchísima claridad. Sí, ayuda a mapear la mente. Pero la fricción real ocurre en la ejecución. En un martes cualquiera, con la bandeja de entrada colapsada, una fecha de entrega inminente y, no sé, un conflicto familiar en paralelo. El día a día, básicamente. Exacto. ¿Cómo se ejecuta mecánicamente la decisión de cambiar de frecuencia? ¿Cómo logras silenciar el altavoz de ese ego? Bueno, el mecanismo de decisión se explica a través de un concepto muy peculiar que el texto denomina los altares de la mente. Los altares. Y hace una distinción vital. Estos altares no son construcciones físicas, no son arquetipos místicos inalcanzables. Los altares representan las devociones de la mente. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra cotidianidad? Aterricemos el concepto del altar y la mecánica de la decisión. Si conectamos esto con el panorama general, la decisión, según el texto, es en realidad muy simple. No requiere rituales complejos ni retiros de silencio. ¡Qué alivio! Se toma basándose únicamente en, y esto es clave, qué llamada es más importante para la mente en ese momento. Es una cuestión de prioridad de atención pura. O sea, el lugar donde depositamos nuestra atención es nuestro altar. Exactamente. La atención es la moneda de cambio más valiosa que posee la mente humana. La mente fragmentada alberga devociones divididas, y su tarea principal es decidir a qué altar va a servir en cada circunstancia. Ok. De hecho, el texto introduce un postulado bastante radical. Sostiene que el poder de elegir es exactamente el mismo que el poder de crear, solo que se está aplicando dentro de un marco de ilusión y división. Pensemos de nuevo en ese escenario del martes por la tarde lleno de caos. El instinto automático dicta volcar toda la energía mental en, digamos, el altar de la urgencia o el altar del estrés. Sí, entrar en pánico. Entrar en pánico, buscar culpables, rumiar sobre el desastre inminente y dedicarle tiempo, análisis y emociones a esa crisis es, literalmente, rendirle culto en ese altar. Tal cual.
Y al observar el conflicto, o la ira y otorgarles prioridad jerárquica, la mente se somete al sistema operativo del ego. Ajá. Pero, y aquí está la salida. Al reconocer ese proceso y decidir retirar activamente la atención del ruido para enfocarla en el altar de la paz, lo que el texto llama elegir a favor de Dios, la mente abandona el modo de supervivencia. ¿Y se reincorpora a su proceso natural? A su proceso de creación, sí. El autor se expone a sí mismo como un caso de estudio, afirmando que su mente opera bajo las mismas reglas que las nuestras, y que él tomó esta decisión a través del acto de compartirla. Y ese acto de compartir es vital porque sirve como el puente hacia el propósito último de la lectura. O sea, este marco conceptual no propone un ejercicio de aislamiento estoico. No es parece una cueva. Exacto. No es encontrar tranquilidad en una burbuja individual mientras el resto del mundo colapsa. Macroeconómico y social que hace el autor es profundamente certero en esto. Muy actual, además. Sí, afirma que el mundo está exhausto, pero la causa raíz que identifica rompe todos los esquemas. Dice que el mundo está cansado porque es, en sí mismo, la idea del cansancio. ¡Guau! La idea del cansancio. El agotamiento crónico de la humanidad no deriva primariamente de la falta de sueño físico. Claro, no se soluciona solo con dormir 8 horas. No, deriva del esfuerzo titánico que requiere mantener la ilusión de la separación y el conflicto constantes. Estar en guerra cansa. Cansa muchísimo. Por ende, el descanso genuino no se alcanza durmiendo, sino despertando de esa ilusión. Y el objetivo último es facilitar ese despertar, atrayendo a toda la filiación, que es el término que emplea el autor para referirse al conjunto de todas las mentes o a la humanidad entera, de regreso a su estado de unidad original. Y para materializar esta idea, el texto realiza una deconstrucción lingüística magistral sobre un proverbio clásico. A ver. Toma una frase que resuena en casi toda la tradición religiosa occidental. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Históricamente, creo que el imaginario colectivo asocia esa frase con el trabajo agrícola y el sufrimiento soportable, ¿no? Sí, el sacrificio. Un yugo es esa pesada viga de madera que se le coloca a los bueyes para obligarlos a arar la tierra. Y la carga representa, pues, el peso del mundo sobre la espalda. Siempre ha asolado a que el desarrollo espiritual es una obligación dura, un trabajo forzado. Que promueve la idea del sufrimiento como una virtud casi. Exacto. Sin embargo, el autor interviene y redefine los términos desde su propósito original. En la sintaxis de este sistema de pensamiento, la palabra yugo se traduce como unión. Ok. Y la palabra carga se traduce como mensaje. Wow. Al aplicar esos reemplazos, la ecuación muta por completo. Cambia todo. La frase reformulada y totalmente desprovista de culpa quedaría de la siguiente manera. Unámonos, pues mi mensaje es la luz. Es hermoso. Y fíjate que desaparece la exigencia del sacrificio físico o emocional. Totalmente. Transforma una metáfora de labor forzada en una declaración de interconexión y comunicación. Ajá. Elimina cualquier vestigio de martirio en el proceso mental y lo convierte en una colaboración iluminadora. Sí. La supuesta carga no es un peso que nos deforma la espalda. Es simplemente un mensaje de reparación que la mente transmite. Y a través de esta redefinición, se destila la conclusión operativa del texto. El poder de la motivación conjunta no tiene límites. Cero límites. Se plantea que la vocación más alta de cualquier mente humana no es percibir esta voz pacífica y guardarse el secreto, sino convertirse en un canal que enseñe a otras mentes a escucharla. ¡Qué poderoso! Y la enseñanza, en este paradigma, no requiere púlpitos ni lecciones teóricas. Se imparte simplemente compartiendo la decisión misma de sanar. O sea, operar desde la paz mental se convierte en un acto de demostración. Exacto. Es la forma empírica de mostrarle a nuestro entorno que existe otro sistema de navegación viable para procesar la realidad. Porque la coherencia interna genera resonancia. Cuando una mente decide unirse a ese objetivo de paz compartida, su capacidad para restituir a otras mentes a su estado original se expande exponencialmente. Bueno, ha sido una exploración sumamente densa, desafiante y llena de giros conceptuales. Sin duda. Sintetizando un poco los hallazgos de esta inmersión, iniciamos desmantelando la idea convencional de curación. No hay necesidad de fabricar identidades nuevas desde cero. Para nada. Sino que la verdadera sanación es reparar el sistema para recuperar un código fuente original y perfecto que jamás se dañó, solo entró en estado de hibernación.
Y para despertar ese código, evaluamos el contraste entre los dos sistemas de navegación mental. El microgestor interno que exige conflicto y genera guerra, versus el mentor sereno que no impone nada y simplemente nos recuerda la realidad de la unión. Y finalmente, vimos que la arquitectura de la decisión se materializa en el concepto de los altares, revelando que cada decisión de a qué le otorgamos el foco de nuestra atención es en el fondo un acto de devoción pura. Y creo que la aplicación práctica de este marco para quienes nos escuchan, sobre todo estando inmersos en el vértigo de la información de hoy, es de una utilidad tremenda. Vital. Ante la sobrecarga de estímulos y el sentido de urgencia perpetuo, estas ideas funcionan como una válvula de escape inmediata. O sea, cuando el nivel de confusión abruma, basta con aplicar un diagnóstico en tiempo real mediante 2 preguntas. A ver, ¿Qué voz interna está recibiendo el combustible de mi atención en este preciso instante? Y, consecuentemente, ¿a qué altar de la mente le estoy rindiendo devoción hoy? esa pausa de diagnóstico lo cambia todo. Todo. Para cerrar la sesión de hoy, queda un pensamiento final profundo sobre la mesa para que la audiencia explore por su cuenta. Está anclado en la regla de que el poder de elegir equivale al poder creador humano aplicado en medio de la confusión. Ajá. Si se acepta esa premisa como verdadera, se abre a una interrogante fascinante. ¿Qué realidades están creando inadvertidamente en las oficinas, en los proyectos o en las dinámicas familiares cada vez que se elige dirigir la atención hacia la voz del estrés y el conflicto? ¡Qué fuerte pregunta! Visto bajo esta luz, quizá cada momento de ansiedad o agotamiento crónico no sea una fatalidad externa que nos pasa, Claro. sino un acto monumental de creación mental que fue mal dirigido. Un acto que, en este mismo instante, posee el poder absoluto de revertirse simplemente sintonizando al otro copiloto. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima inmersión.